Hoy toca uno de los temas que en particular me apasiona demasiado. Es uno de los temas que en verdad me gusta mucho el poderles hoy llevarles, enseñarle acerca un poco de la cruz. Nos recuerda Efesios de 2 del 11 al 22, que en la cruz nos reconciliamos con Dios por Cristo. ¿Ok? Esto es algo hermoso y vamos a poder entender un poco acerca de lo que pasó en la cruz y contestar algunas preguntas que a veces como cristianos tenemos. Pero vamos a iniciar y acompáñenme en sus Biblias, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Efesios capítulo 2, del 11 al 22, y, y leemos versículo 11. No, nada, un segundo. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Es uno de los versículos. ¿Cuántos hemos leído Efesios? Y la verdad que es uno de los versículos más complicados que existe en el pasaje, porque habla de muchas cosas, pero hoy, con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, nos ayudarán a entender esta parte. Y ayúdeme rápido a una oración. Señor, rogamos y solicitamos que tu Espíritu Santo, quien fue quien inspiró, Señor, esta palabra, sea el mismo que hoy nos enseña a comprender tu palabra. En tus manos estamos, Señor, para que tú seas quien nos enseñe y que hoy, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento para comprender las maravillas que hay en tu palabra. Bien, ¿se acuerda de Felipe y el eunuco? ¿No? Bueno, le platico rápido. Felipe y el eunuco se describe en el libro de los Hechos. Es cuando Felipe, uno de los más grandes, incluso fue uno de los primeros que menciona las escrituras, que empiezan a compartir el evangelio después de que Jesús asciende. Entonces Jesús se acerca al eunuco. Cuando uno lee el eunuco, bueno, tenemos entendido que había sido por alguna u otra parte en su funcionamiento, tuvo que haber sido apartado desde su niñez para el cuidado de la reina, porque incluso se dice que él servía a la reina. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Bueno, un hombre, para tener cuidado y para que no tuviera un tipo de tentación, tanto la reina como el hombre, por su misma carnalidad, por su mismo acercamiento, le amputaban su miembro viril a todos los hombres para que tuvieran cuidado de esa fuerza de un hombre hacia la reina, pero sin ningún riesgo del rey de que tuviera algún tipo de acercamiento. Entonces, por eso es que eran apartados desde ese punto, en ese sentido. Entonces, este eunuco, que era etíope, así lo dicen las escrituras, vino a Jerusalén.
Y es otra parte que también tendremos que estudiar después. Cuando habla acerca del punto esencial de que este etíope, ve ahí el mapa, Etiopía estaba abajo de Egipto, que incluso si lo puede ver un poco hacia atrás, ¿no? Si incluso lo puede ver un poco hacia atrás, de hecho, se dice que el etíope era más bien de Sudán. Entonces, yo quiero entender que estaba cerca de esta región, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está Israel, ¿ok? Y lo que hizo el etíope es que tuvo que haber cruzado toda esta región, una para ir y después para haber regresado. ¿Ok? Ahora, esto habla acerca de por qué alguien que estaba en Etiopía, en Sudán, tenía que subir hasta Israel. Recuerde que gran parte de lo que Dios hizo en su pueblo y cómo se mostró a su pueblo fue en dónde? En Egipto. Y de aquí salieron muchas personas en las cuales cuando vio lo que hizo el Señor atravesando el Mar Rojo, hizo grandes maravillas y muchos quedaron con ese entendimiento. Entonces venía esta persona desde Etiopía, Sudán, y subió a Jerusalén. Y en su regreso hacia a su natal es cuando se encuentra con Felipe. Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque un etíope no era parte del pueblo de Dios, no era parte de Israel. Y esto también hay que entenderlo, porque a veces decimos los judíos, pero el concepto correcto es los israelitas o los hebreos, que en su definición de los hebreos significa el que cruza el río. Ya lo iremos abordando un poco más allá, pero el pueblo de Israel Dios había designado al pueblo de Israel para hacer su pacto, para que ellos fueran un pueblo santo especial para cumplir un propósito. Y entonces todos los que estaban alrededor, todos los de esta región que estaban alrededor de Israel, no eran partícipe de las promesas de Dios. Entonces, el etíope, ¿por qué tenía que haber subido a Jerusalén? Bueno, porque conocía a Dios y quería adorar, no sabía cómo. Ahora, había un impedimento y una barrera enorme entre estos dos pueblos. El pueblo de Israel eran aquellos que decían, nosotros somos especiales, nosotros tenemos a Dios y a nosotros Dios nos bendice. Y por otro lado tenías a gente, gentiles, que en su definición en el hebreo es gente que no pertenece al pueblo o que están fuera del pacto y que quería conocer a Dios y se acercaba, pero no podía. Entonces, una de las condiciones es que el etíope, cuando viene regresando, lo encuentra Felipe escudriñando la palabra en el libro de Isaías. Y estaba estudiando este etíope el libro de Isaías. Entonces, ¿cuál es otra de las dificultades que vemos aquí? El etíope cuando va a Jerusalén a adorar a Dios, cuando es las tres llamadas, porque solamente tenían que subir tres veces a Jerusalén anualmente todos los hombres. Una, Pascua. Dos, Pentecostés. Y tres, el día de Yom Kippur. Entonces, en estas tres fechas durante el año tenían que subir a Jerusalén para hacer un tipo de adoración o para hacer sus sacrificios. Entonces es cuando se encuentran aquí, después de Pentecostés, Felipe se lo encuentra y aquí hay un problema con este etíope, era eunuco. ¿Y qué dice la ley acerca de los eunucos? Leemos en Deuteronomio 23:1, dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Qué era el eunuco? Justo esto. Entonces, este eunuco etíope que subió a conocer a Dios, le dijo, tú no puedes entrar en el templo, tú no eres digno de estar en el templo. ¿Y qué libro estaba leyendo el eunuco? Isaías 53. Pero dos capítulos después, tres capítulos 53, vea lo que dice Dios en su palabra. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, dice el Señor, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perfecto les daré que nunca perecerán. ¿Qué pasa? Por una parte, Deuteronomio no está diciendo no va a entrar ningún hombre que esté imputado, y por otra parte, el eunuco que posiblemente también estaba leyendo Isaías 56 decía, ¿de quién está hablando?
porque en Isaías 53 habla de un hombre que va a venir y va a romper esto y me va a prometer que yo sí puedo entrar. Entonces, cuando es esto, es la promesa de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando leíamos en Efesios, Él hace esa partición, decir, ya no más, ya no hay división, ya no son los hebreos o los israelitas y los gentiles, ahora es un solo pueblo y yo voy a unir que a todo aquel que no podía, hoy lo puedan hacer. Y hay un propósito en eso que vamos a ir entendiendo, pero es la maravilla del Señor que a través nos da de poder conocer su palabra. Y es como esta persona después, Felipe le comparte el Evangelio, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le dice, cree en en el Señor Jesucristo y puede ser bautizado. Y este eunuco fue bautizado. De hecho, entendemos que hoy en día en la región de Sudán, existen aproximadamente 1.3 millones de cristianos y en Etiopía existen aproximadamente 22 millones de cristianos, ¿no? Entonces, pudo haber sido este eunuco uno de los primeros misioneros que llevó la palabra. Ahora, entrando en materia de este lado, vamos a poner de este lado el versículo que leímos y lo que Dios nos va a traer a través de su entendimiento de su palabra. Dice en el versículo 11 que es la circuncisión del corazón. Se ha visto que los hebreos o los israelitas comprenden mucho acerca de la circuncisión. Es al octavo día, todo varón tiene que ser circuncidado al octavo día. ¿Por qué? Fue una señal para un pacto que Dios hizo a Abraham y le dijo, lo harás de esta manera. ¿Y en qué consiste en esta parte en la circuncisión? Bueno, en quitar el prepucio del miembro viril de los hombres y es todo aquello que estorba, es todo aquello que no debería de estar ahí, es todo aquello que no es y ahora lo hacemos en el corazón. La circuncisión, la que hoy Cristo hace, es en el corazón, todo aquello que no estorba, perdón, todo aquello que estorba, todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que no debería de estar ahí. Y por eso hago esta semejanza con una estatua. Cuando nosotros somos ajenos a Dios, alejados de Dios, y Dios nos habla, nosotros somos como una estatua. Ubica a alguno de sus hijos que es como una estatua, le dice, ven acá y no viene, haz y no va, tira esto o hazme esto y no va, y es una estatua, no se mueve, no nos comprende, ¿verdad? Pero Dios cambia nuestro corazón, ¿para qué? Para que escuchemos su voz, para que atendamos a su llamado y para que Él nos diga, hijo, te estoy hablando. Y es lo mismo que pasa con la circuncisión del corazón. Era duro, era necio, era rebelde, era testarudo, no quería hacer caso. Y el Señor va cambiando ese corazón y lo va transformando para que cuando venga y escuchemos su palabra, podamos entender su voz. Ahora, nos dice en el versículo 11 que los gentiles estaban separados de Cristo y de los pactos de Israel. Como le comentaba, en principio, todos aquellos que no eran del pueblo de Israel estábamos fuera de la promesa. La pregunta es, ¿en verdad estábamos fuera de la promesa o había un entendimiento un poco más profundo? Porque el Señor desde su principio pensó en nosotros, pero sí estableció un pueblo para empezar a hacer su obra y para que ese pueblo fuera ejemplo hacia los demás y los demás quisieran y anhelaran decir, ¿quién es tu Dios? Que a pesar que en la región que estás árida, a pesar que en la región donde estás en las circunstancias geográficas donde estás puesto, ¿cómo es que tú prosperas? Entonces era el propósito que Dios quería hacer con los israelitas, para que todos los de su alrededor dijeran, hey, ¿qué pasa allá? Porque allá sí se puede, porque allá sí tienen cosechas, porque allá hay provisión, porque allá en esa parte, y es lo que Dios quería hacer con su pueblo de Israel. Ahora, versículo 12, los gentiles vivían sin esperanza ni relación con Dios, no conocían a Dios. Los egipcios, los de Babilonia, los asirios, los de Europa no conocían a Dios. Ellos vivían en su falta de conocimiento total de quién era Dios. Entonces, es esa parte de que sin Dios en el conocimiento no había esperanza para cada uno de ellos. Después en el versículo 13 nos dice, Cristo se acercó a los gentiles o nos acercó mediante su sangre. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de la sangre. Después, en el siguiente punto, en el versículo 14 y 15, Dios nos recuerda, Cristo es nuestra paz, que fue la unión de judíos y gentiles
en un solo pueblo. Ahora véalo de esta manera, versículo 14. Cristo es nuestra paz uniendo judíos y gentiles. Y Cristo cumplió la ley ceremonial para crear un nuevo pueblo. No sé si recordará la situación que tuvo Jesús y el centurión, ¿ok? Jesús y el centurión, ¿qué pasó en esta parte? Bueno, Jesús estaba predicando la palabra de Dios y un centurión romano que era gentil, no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía al pueblo de Israel, se acercó y ¿qué le dijo? Tengo uno de mis siervos que está paralítico, ten compasión de él y sánalo. Entonces Jesús le responde al centurión, vamos. Y el centurión le dice, no, di la palabra y será sano. Y esa es otra muy buena predicación. Pero lo importante de aquí, y acompáñenme con sus Biblias, busquen Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12, después Jesús le dice, no ha hallado tanta fe en Israel, porque es cierto, simplemente le dice, ve y hazlo. Incluso el centurión le dice, no eres digno de que poses en mi casa. Pero fíjese lo que dice los versículos 11 y 12 del capítulo 8 de Mateo. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de qué? De los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús le estaba diciendo, vendrán de occidente, del oriente, es decir, de todas las demás regiones que no conocen a Dios, a adorarme y a conocer al único Dios verdadero y serán parte del reino de Dios. Pero a los que son israelitas o se dicen parte de los que ser hijos de Abraham, a esos que serán echados fuera. Y Jesús les estaba diciendo, he roto la barrera, he roto esa división. No sé si usted sepa, pero estudiando el templo de Dios, cuando David hace los planos por ordenanza de Dios y cuando Salomón construye la gran majestad del templo, hay una región donde no se podían acercar los gentiles. Las escrituras nos marca que hay un punto y había una barda que los gentiles no podían cruzar. Es decir, todo el pueblo podía llevar sus ofrendas y todo aquel que no era hebreo, judío o israelita no podía cruzar esa parte. Es decir, usted y yo, no digamos que el etíope iba al templo de Dios y le decían, ¿sabes qué? Tú nada más puedes llegar hasta aquí, no puedes pasar más. ¿Traes tu ofrenda? Está bien, déjala aquí y nosotros la llevamos. Así era de drástico. Entonces, lo que viene a hacer Jesús es decir, no más, no más, ya no más esa división. Tú puedes llegar al templo, tú puedes llegar al lugar santísimo y ofrecer, porque eres parte de lo que yo también di mi vida por ti. Y es lo que Jesús hace maravillosamente. Después nos dice y nos recuerda que la cruz puede restaurar toda relación rota. Versículo 16. Cristo reconcilió a ambos pueblos con Dios mediante la cruz. Y aquí es donde vamos a abordar mucho acerca del tema del por qué la cruz. Cristo predicó paz a gentiles y judíos y ambos pueblos tienen acceso a Dios por el Espíritu Santo. Una de las verdades que Jesús les describe a los israelitas es que ustedes, que les decía, no conocen a Dios. Ustedes no conocen a Dios. Entonces, estos versículos, alguien puede decir, pues solamente aplica para los gentiles. No, aplica para todos. ¿Por qué para todos? Porque tanto los israelitas no conocían a Dios, decía, nada más ustedes, sus labios, me honran con sus labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y de igual manera estaban los gentiles. Nadie conocía a Dios hasta que vino Jesús y fue el verdadero entendimiento de todo ello. Después tenemos los versículos 19 y 20. Los gentiles son ahora parte del pueblo de Dios. Y en el versículo 20, la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas como Cristo, como piedra angular. Esto es muy importante porque nosotros entendemos que el fundamento de la iglesia, es decir, nosotros,
está sobre los apóstoles y sobre los profetas. ¿Los profetas de quién hablaban? De Cristo. Anunciaban la venida de un Salvador, anunciaban la venida de alguien que te tenía que rescatar. Y los apóstoles, una vez que conocieron y anduvieron con Cristo, que es una de las características, ellos hablarán de quién? De Cristo. Entonces, por eso es que la iglesia está fundamentada en apóstoles y en los profetas, porque ambos apuntan a quién? A Cristo. Y ahora, ¿somos un solo pueblo? Sí. Nosotros posiblemente no lo vemos de esa manera porque regularmente no somos racistas, ¿no? Si entra aquí alguien que viene de la iglesia tradicional católica, no hay problema, ¿no? Le decimos bienvenido, ¿no? Qué bueno que se te reveló Jesucristo y ahora puedes tener un entendimiento mayor. Pero muy difícilmente un testigo de Jehová o muy difícilmente una persona mormona adopta la verdad bíblica que es el Evangelio de Dios, las Escrituras, y lo entiende de esa manera, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si alguien viniera así? Posiblemente nosotros lo recibiríamos y no lo desecharíamos, al contrario, le decíamos: "Qué bueno", ¿no? En esa parte, pero en nosotros siempre hay una una brecha entre lo que, es la persona, quién es la persona, de dónde viene, y hasta cierto punto ponemos una pequeña barrera. No nos gusta aquellas personas que no son de nuestro ámbito, de nuestro giro, y siempre nos cerramos a ese núcleo. Pero la realidad es que Dios te dice, ve más allá. Así como le pasaba a los israelitas de simplemente ser sesgados en su tema de pensar, así a veces nosotros somos en el corazón. Piensa aquellas personas que ha rechazado por alguna razón, que dice, no piensa como yo, no soy como yo, no está en el mismo giro que yo, económicamente, políticamente no compartimos lo mismo. Y esas son las personas que Dios nos dice hoy, hey, yo he roto esto, ya no hay esa división, yo he hecho un solo pueblo. Y ya para acabar esta parte, tenemos los versículos 21 y 22. La iglesia es un edificio coordinado en crecimiento. La iglesia crece como un templo santo en Cristo y los creyentes son morada de Dios por el Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí, ustedes que ha venido, tenemos un templo y formamos un templo donde Dios habita y Dios está en medio de ello y su Espíritu, que es el mismo, obra en cada uno de ustedes. Descubríamos las sesiones pasadas de cómo sé que el Espíritu obra en mí. Bueno, porque Dios lo está llamando. Dios lo está corrigiendo, Dios los está trayendo y le está cambiando su corazón para entender nuevas cosas que Él quiere para nosotros. Esta es la simpleza de lo complicado que es Efesios. Dios hace un solo pueblo por medio de Cristo Jesús en la cruz por medio de su sangre. Ahora, aquí viene una de las preguntas más grandes. Y no sé si se ha hecho estas preguntas en alguna ocasión. Si alguien a usted se le acerca el día de mañana y le dice, ¿por qué crees lo que crees? ¿No? Por ahí alguien lo comenta de esa manera. ¿Por qué tu Dios, que supuestamente es omnipotente, que nadie lo puede derrotar, por qué tuvo que morir? ¿Por qué Dios permitió los sacrificios? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿No eran muy sádicos todo este punto? ¿No era muy sanguinario el tema de los holocaustos? ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Por qué en una cruz? ¿Por qué no simplemente decapitado? ¿Por qué no simplemente dejado ahí a la intemperie y dejarlo morir? ¿Eran necesarias las leyes ceremoniales? ¿Por qué el pueblo de Israel y no todos? A veces como cristianos creemos que nuestra fe está fundamentada simplemente a lo que te diga el pastor o lo que te diga un maestro, lo que te diga un apóstol, un profeta, eso créelo. No, Dios en sus escrituras nos ha dejado un entendimiento claro del porqué de las cosas y es lo que hoy vamos a entender con más profundidad. Para esto, y para llegar al tema de la cruz, vamos a irlo desglosando poco a poco, ¿ok? Bien, no sé si usted sabía, pero en el Antiguo Testamento por lo menos hay 613 mandamientos que establece a los hijos de Israel que cumplan. Hay algunos que cumplen y otros que no. Les voy a dar un ejemplo. Los que son padres cumplen unos mandamientos, los que no somos padres no cumplimos otros mandamientos. Los que tenemos algún negocio o los que nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería, tenían diferentes cumplimientos. Pero bueno,
Finalmente el Señor establece 613 mandamientos en ello. Y para que no se espante, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos cree que hay? Aproximadamente el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen que la ley se abolió y que ya no estamos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, sí, en el sentido de que somos salvos por gracia, pero ¿sabe cuántos mandamientos hay en el Nuevo Testamento? Por lo menos 1000 mandamientos, por lo menos 1000, ¿ok? Ahora, ¿por qué los mandamientos? Los mandamientos reflejan el carácter de Dios. Los mandamientos reflejan la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad? La santidad en su definición significa ser apartados, ¿ok? La santidad tiene dos significados principalmente. Uno es que Dios no es como nosotros, es totalmente santo, es diferente a nosotros, ¿no? Sí, fuimos hechos a sus semejanzas, pero Dios es Dios, recuerdo, ¿no? Hay que recordar esa parte. Y el otro propósito de la santidad es ser apartado. ¿Ha tomado la oportunidad de partir una zanahoria? ¿Qué le quita regularmente? La punta y lo último, ¿no? Y lo aparta. O también, ¿qué le quita? La cáscara, según lo que usted llega a hacer o a cocinar. Bueno, es lo que pasa con la santidad. La santidad es quito lo que no sirve y lo desecho y aparto lo que es bueno. Por eso es que cuando dice Dios, sed santo porque yo soy santo, nos dice, apártate tú, hijo. Todos pueden, tú no. Y por eso los 613 mandamientos. Todos los pueblos pueden, tú no. Y hoy Dios nos dice, todos ustedes, todos los demás pueden, ustedes no. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice con esos mandamientos? ¿Por qué Dios estableció esos mandamientos? Bueno, está resumido en los 10 mandamientos, que es el decálogo, las leyes morales, las leyes civiles y las leyes ceremoniales. ¿Ok? Ahora, recuerde, esto es muy importante también trazarlo. Cuando Dios establece un mandamiento, créame, no es para aburrirlo, no es para quitarle su felicidad, no es para decirle, ah, qué pesado es Dios, no, qué mala onda, no me deja gozarla, no me deja disfrutar, no me deja ser feliz. Los mandamientos de Dios es para que seamos felices. Imagínese una vida donde todos respetaran las leyes de tránsito. Imagínese donde yo pueda llevar a mi esposa a cualquier lado y que ningún hombre me la codicie. Imagínese que yo pueda salir a la calle y que nadie me robe, que yo pueda salir y dejar a mis hijos en la escuela y que nadie le hagan bullying. ¿Se imagina eso? ¿Por qué? Porque Dios estableció esas leyes para que nos vaya bien, pero como seres humanos no nos gusta y nos gusta llevar la vida pesada, la vida tediosa. Entonces, Dios establece sus leyes para ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que goce y disfrute de lo que Dios ha establecido. Y en esa parte nosotros entendemos que los 10 mandamientos se dividen en dos grandes bloques. Los primeros 4 mandamientos que se describen en Éxodo hablan acerca de nuestra relación directamente con Dios. Y el Mateo y el Marcos y en todos los evangelios Jesús cita, ¿cuál es el primer mandamiento? Llegaron y le dijeron a Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, cuando tenga oportunidad en casa, vea los primeros 4 mandamientos y va a ver que hablan de la relación que tenemos con Dios. Después tenemos 6 mandamientos más que hablan ¿qué? Acerca de nuestra relación con el prójimo. Y entendimos algo a unas sesiones anteriores, que el prójimo es cualquiera. No son solamente los cristianos, no es nuestra familia, es todo aquel que sea diferente a nosotros. Todo eso es nuestro prójimo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y esto es lo que Dios nos manda. Toda la ley se resume en estos dos mandamientos, todo. No codiciarás, no robarás, no mentirás, no tendrás otros ídolos, no harás imagen y semejanzas a Dios. Entonces, todo eso, toda nuestra vida se resume en dos mandamientos que son estos, y es el cumplimiento de esta ley. Ahora, ¿Dios desecha esto? Claro que no, Dios no los enseña. Vamos hacia las leyes morales. Las leyes morales, civiles y ceremoniales fueron establecidas para poder nosotros entender lo siguiente. Estas leyes, recuerde, hoy nosotros podemos tener acceso a un baño,
a un retrete. Hoy nosotros podemos tener acceso a jabón, a agua. En ese tiempo no. Dios tenía que tener cuidado acerca de cómo era su condición en cuanto a su vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? El tema del puerco que ha sido muy puesto, es decir, ¿podemos comer puerco o no? Porque la ley decía que no. Bueno, en ese tiempo, recuerden, no había las mismas condiciones que hoy. De hecho, no hace muchos años, el cisticerco ya se erradicó, casi en su mayoría, ya no existe. Pero ¿hasta qué? Hasta que avanzó también mucho tema del cuidado de los animales, mucho el tema de las vacunas, mucho el tema de la alimentación, pero en ese tiempo no. El Señor por eso dijo, no de esto, porque si no te vas a contaminar, no de esto, porque si no vas a sufrir consecuencias en el estómago, en nuestro cuerpo. Y entonces el Señor decía, no, hijo, por tu bien, no porque te quiera fastidiar o porque no te quiera disfrutar un buen taco de carnita, sino porque te iba a hacer daño. Pero hoy en día, ya lo vimos y lo aprendimos con lo que Pedro reveló al Señor respecto a los gentiles y también sobre los alimentos, que ya, porque hoy en día tenemos otras condiciones, pero también Dios las deja como advertencia, decir, tampoco abuses, ¿ok? Porque ¿qué es lo primero que nos quitan cuando estamos tomando medicamento? El puerco regularmente, porque sí tiene ciertas cosas, pero el Señor solamente lo pone por nuestro bien. Ahora, no por eso, ahorita va saliendo, se puede echar su gordita, se la puede echar sin ningún problema, pero es el entendimiento del por qué el Señor dice el por qué no, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver algo acerca del pecado y sus consecuencias, ¿ok? Ya entendimos por qué Dios establece leyes. Y cuando Dios establece leyes, dice, hijo, el incumplimiento de eso se traduce en pecado. Y el pecado trae consecuencias. Ahorita vamos a ver un video que refleja un poco acerca de cómo es el pecado, ¿ok? Se lo platico un poco antes de verlo para no repetirlo. Cuando nosotros estamos en una vida pecaminosa, nosotros creemos que tenemos el control y es lo que le pasa a esta chica, está conduciendo su carro, pero mientras está conduciendo su carro, va testeando, ¿ok? Entonces, hubo un punto, lo va a ver en el video, hay un punto donde llega un alto y lo atiende bien, ¿eh? Hasta me sorprende, digo, ¿cómo le hace? Y vea sus ojos cómo está mirando, ¿no? Y se para y frena, gira a la derecha y sigue y continúa su camino. Y después entra en confianza y en un instante se desvía del camino y termina chocando. Ahora, ¿por qué le digo esto en el pecado? Porque el pecado regularmente es así, engañoso. Nos cree pensar que tenemos el control y el pecado es una de las cosas más difíciles y más dolorosas, que más daño causan y que su daño es colateral, que es una de las cosas que mientras se disfruta, alguien más sufre. Y pregúntale al pecador y el pecador está súper bien, ¿eh? Está haciendo y la está gozando bien, pero mientras él lo hace, otros sufren. Y vamos a ver el video rápidamente para reflejar un poco ahí acerca de esta parte. Pero bueno, esa es la idea. Ahora, entendiendo el pecado, ¿no? Regresando un poco a esa parte, vamos a entender un poco y brevemente acerca de los pecados que se cometen contra Dios y vamos a ver su consecuencia, porque a veces creemos que el pecado no trae consecuencias. A veces pensamos que el pecado simplemente cuando se comete ya nada pasa, pero no. El pecado contra Dios, por ejemplo, la idolatría, ¿qué traía? Exilio, plagas, destrucción. La blasfemia, que traía pena de muerte. ¿Con qué? Con ser apedreados. No guardar el día de reposo, ¿qué traía? Pena de muerte, ¿por qué? También por apedreamiento. Las escrituras eran muy duras. Sacrificio indebido, es decir, fuera de lugar o con pecado, ¿qué traía? Castigo divino o incluso la exclusión de lo que es del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, la falsa profecía que traía, todos aquellos que dicen, el Señor me dijo, tenga cuidado con aquellos falsos profetas que se levantan y que dicen, el Señor me dijo que te va a ir muy bien, el Señor me dijo que vas a tener un buen negocio, cuidado, en su incumplimiento que tenía que haber visto, pena de muerte. Ahora, vámonos con los pecados morales que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. El asesinato, ¿con qué se pagaba? Con pena de muerte.
El adulterio, ¿con qué se paga? Con muerte para ambos culpables. La fornicación y pecados sexuales, ¿con qué se paga? Con muerte, exilio o ser cortado del pueblo. El robo, ¿con qué se paga? Con la restitución de lo robado más intereses. El testimonio, que es el chisme, ¿con qué se paga? Con castigo equivalente al daño intentado, ¿no? Y esto es muy grave, porque el chisme o el falso testimonio es algo que nosotros pensamos cuando le decimos que estamos correctos, lo estamos diciendo bien, pero el Señor lo condena. Después, la codicia, ¿cómo es penada? Con conflictos sociales. No honrar a los padres, ¿cómo es penado? Con la muerte. ¿Por qué? Por apedreamiento, y para que son los hijos rebeldes que no tienen corrección alguno. Ahora, a veces entendemos, y un paréntesis, vamos a hablar también en Efesios acerca de la honra a los padres, que la honra a los padres significa hacerle caso a todos, a los padres. No, la honra a los padres significa que mientras los familiares estén en el sometimiento de la familia, sí, tienen que honrar y tienen que obedecer a sus padres, pero una vez que ellos salen de casa y se casan y forman una sola familia, ahora quien es el vínculo y quien es la cabeza de esa familia es Cristo, no los familiares. Entonces, la honra a los padres simplemente es: Padre, tú me enseñaste quién es Dios. Yo como hijo continúo esa misma camino. Después hablaremos un poco acerca de eso. Pero grave, ¿verdad? De aquí, sin verlo, ¿no? Voy a ver hacia la pared. ¿Cuántos pecados de aquí identificó que ha cometido? E identifique qué castigo le correspondía a usted. Cada uno de ustedes conoce su pecado, conoce su maldad, conoce lo que ha hecho delante de Dios y vea que era imputable la consecuencia, ¿ok? Ahora, seguimos. Pecados ceremoniales, que igual lo vamos a dejar de paso, es todo aquello que ritualmente o en las ceremonias no estaba bien. Ahora, vámonos con los pecados sociales y civiles. Las injusticias en juicios que traía castigo, maldición. La opresión de los pobres, viudas y huérfanos, que traía un juicio divino. La práctica ocultista, que traía pena de muerte. Los pecados narrativos, que ciertamente no hay uno que establezca dentro de los mandamientos de Dios, pero vemos su consecuencia: pecados de autonomía, es decir, yo puedo hacer lo que yo quiera, no necesito a Dios. Los pecados de rebeldía, aquellos que se oponen a una autoridad que son nuestros padres o que es Dios mismo, a el orgullo y la desobediencia que trajo. Todos estos 4 pecados estuvieron, y Caleb nos mencionaba la semana pasada que ¿con quién? Con Adán y Eva. ¿Y qué trajo como consecuencia? La expulsión del Edén o sufrimiento. ¿Cuánto hemos sido aquí rebeldes o orgullosos? ¿Qué tenía que hacer el Señor? Expulsarnos de su gloria. Después tenemos la rebelión contra Dios, ¿de acuerdo? Andar por 40 años en la deriva en el desierto. Y tenemos el orgullo. ¿Qué traía el orgullo como consecuencia? Lepra y exclusión hasta su muerte. ¿Se acuerda quién? Bueno, le recuerdo, el rey Usías. Cuando se llenó su corazón de orgullo, vino lepra hacia su corazón. Se da cuenta acerca de lo que el Señor establece y lo que el Señor nos da a través del reflejo de lo que Él pasa en nuestras vidas, entendiendo lo que el Señor hace en nuestras vidas, ¿no? Y las consecuencias del incumplimiento de sus mandamientos. Hay un tema primordial aquí, que es la sangre. Si se da cuenta de todos los pecados que vimos, ¿qué traía como consecuencia? La pena de muerte, la muerte o todo este tema. Ahora, la sangre nos recuerda la severidad de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y también nos implica la esencial, la sangre, que es para la expiación. Dios establece y dice: ok, hijo, a ver, ven, ¿no? Adulteraste. Tu condena, ¿qué dicen las escrituras? Que es que muerte, ¿no? Y las esposas aplauden, dicen: qué bueno, ¿no? Que lo maten, ¿no? Por adúltero. Pero el Señor dice: yo pagué por alguien más. Yo pagué por él. Yo voy a dar mi lugar. Entonces, cuando una persona venía y adulteraba, una persona venía y robaba, venía y mataba, Dios estableció y dijo: te doy una oportunidad.
tráeme a un cordero, a un novillo, a un macho cabrío que va a morir en tu lugar. No olvides, tú mereces morir. Tú pecador, yo pecador, merecemos morir. Pero voy a darte la gracia de que en lugar que tú mueras, vengas y traigas un animal sin culpa, sin mancha, inocente y que muera en tu lugar. Ve y no peques más. Y es lo que el Señor hace con nosotros, porque nos tenemos que entender que el que peca debe de morir. Y el Señor en su misericordia y entendiendo la severidad del pecado y entendiendo las consecuencias del pecado y el hecho de que demandaba sangre, nosotros tenemos que entender, Señor, gracias, porque tú tuviste para bien dar tu hijo, pero ahorita vamos a ir hacia allá, y que yo no muriera y que muriera tu hijo en lugar de mí. Ahora, rápido, para un tema cultural, porque cuando hablamos de los sacrificios, hablamos que había sangre, ¿no? Y se acuerdan de unas preguntas que al principio dijo, ¿por qué el Señor permitió sangre? ¿Por qué el Señor permitió que se volcara todo en este punto? Bueno, un novillo tenía aproximadamente 27 litros de sangre. Imagínense, lo degollaban y salían 27 litros de sangre. Un macho cabrío tiene 4.5 litros, una oveja tiene 4 litros, un cordero de un año tiene 1.5 litros, unas palomas tienen 0.15 litros y un hombre promedio tiene 4.5 litros. Ahora, para que le eche números, vio sus pecados, más o menos entendió un poco qué tenía que llevar, y ahorita lo vamos a ver un poco más, pero para que se dé cuenta, un novillo cuesta 38,000 pesos hoy en día, un macho cabrío 2,000 pesos y una oveja 1,500 pesos en promedio, ¿ok? Ahora, ¿por qué estos datos son importantes? Porque cada que usted pecaba, usted tenía que llevar una de esos según su pecado. Vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Ahora vamos a ver, ¿no? Ya vimos el pecado, ya vimos las consecuencias del pecado, ya vimos que el pecado demanda ¿qué? Sangre, que es muerte, y ahorita vamos a ver qué teníamos que ofrecer. Dios te dice, está bien, hijo, no te voy a matar, pero tienes que traer a alguien que ocupe tu lugar. Los novillos eran para los sacerdotes ungidos, ¿ok? También se hacía, ¿para qué? Para expiar sus pecados, perdonar sus pecados. Después tenían que traer un novillo para todo el pueblo. Y para cada uno de nosotros, para líderes o príncipes, un macho cabrío, y para todo el demás pueblo, de manera individual, tenía que traer una cordera, es decir, una cría hembra de la oveja o cabra hembra sin defecto. ¿Para qué? Para la expiación y para el perdón de los pecados. Y ahora, vimos el costo, ¿no? Porque no todo era accesible, unos 1,500 o 2,000 pesos. Entonces el Señor dice, no todos, pero quiero que todos entiendan. Y entonces ofrece para los pobres y para los muy pobres la opción de 2 tórtolas o dos palomas, y para los muy pobres ofrece una décima parte de una efa. El Señor fue misericordioso que dijo, todos tienen que cumplir. No importa si tienes mucho o tienes poco. Quiero que entiendan por qué. Y es lo que el Señor, y a veces lo que no entiende mucha gente. Todos dicen, es que los israelitas, es que esto. Dios dijo, yo lo establecí por algo. Quiero que entiendan y comprendan que tú tuviste que haber muerto por haber pecado contra mí, pero yo en mi gracia te di esa parte. Ahora, según el tipo de pecado, ¿ok? Era lo que tenían que ofrecerse. Y resumo rápido, por negarse a testificar, por tocar cosa inmunda, tenían que llevar un cordera o 2 tórtolas. Por la culpa, ¿cuántos de aquí hemos sido culpables intencional o no intencionalmente de algo? Teníamos que llevar un cordero sin defecto para expiar nuestros pecados y todavía restituir lo que habíamos hecho el agravio. Para el tema de la purificación, el Señor establecía pospartos, lepra o flujos corporales, ¿no? El posparto simplemente era un recordatorio de que somos concebidos en pecado, también ya lo vimos en este hecho, y que tenía que ser expiado el pecado de esa manera. Ahora, el holocausto también era parte de la adoración. Y entramos aquí el día, no sé si ha escuchado el día de Yom Kippur, o el día solemne o el día de la expiación, donde una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio
para el perdón de sus pecados y de su familia o de su casa, y después para el perdón de todo lo que era el pueblo de Israel. Ahora, recordemos por qué lo estamos constantemente mencionando, por qué constantemente lo estoy diciendo, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros en que no fuéramos nosotros los que tuviéramos que ser sacrificados, muertos, y que era un animal eh, que no tenía culpa. Ahora, ahí vamos, ¿ok? Maldiciones. Y perdón si los desabordo con esa parte, pero es importante entender. Ok, el Señor dice, hijo, ¿qué es el pecado? Hijo, cumple mis leyes. Si no cumples mis leyes, hay consecuencias. Al tú pecar, yo te ofrezco la oportunidad de que sea otro animal que tome tu lugar para que tú no tomas muerte. Pero si insistes en no hacer caso, si insistes en llevar una vida pecaminosa, si insistes en pecar, hay maldiciones. Y las maldiciones van desde lo general hasta maldición en la ciudad y en el campo, maldición sobre el cesto y la arteza, maldición sobre el fruto del vientre, sobre los cultivos, sobre el ganado, maldición al entrar y al salir, maldición de confusión, maldición de plagas, maldición de enfermedades, maldición de sarna, de locura, de llagas incurables, que a muchos la atienden que es como el tipo cáncer, plagas. Otro tipo de maldiciones es que no había prosperidad, que el cielo se tornara bronce y que no hubiera buenos ganados o buena siembra, las cosechas se venían abajo, las langostas consumían todos los sembradíos, maldiciones en la familia, el esposo tomado por, la esposa, perdón, tomada por otros, es decir, ajenos, los hijos llevados a cautiverio, hijas e hijos llevados al exilio. En la parte de la milicia, derrota ante los enemigos, exilio a otras tierras, y vean esta maldición, y por eso aquí hice una pausa para que vean la severidad. Dios les advirtió. ¿A quién les advirtió? Al pueblo del sur, a Israel, ¿no? Y al pueblo de Judá, cuando se dividen, cuando vinieron los asirios y los babilonios, que después abordaremos un poco de ese tema. Pero el Señor le dijo, arrepiéntete. ¿Y qué hizo el pueblo? No se arrepintió. Y le dijo, entonces comerás el fruto de tu vientre. ¿Qué es esto? Se comerían a sus propios hijos. Canibalismo. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Vino el asedio de Samaria por los sirios y que hizo una hambruna extrema que hizo llevarlos al canibalismo. Las mismas madres se comían a sus hijos para poder subsistir. Lamentaciones 4:10. Iba a venir la destrucción de Jerusalén por Babilonia. ¿Y qué pasó? También los asediaron, los pusieron solamente en un sitio, no podían salir, no había alimento y se empezaron a comer unos a otros. Jeremías 19:9, la profecía sobre el asedio de Jerusalén cuando vinieron los romanos en el año 70. ¿Qué pasó? Jerusalén otra vez sitiada, tuvieron hambre y ¿qué hicieron? Se comieron unos a otros. ¿Por qué? Por no haber obedecido a Dios, por no haber arrepentido de sus pecados, por no haber entendido y comprendido lo que el Señor quería para ellos. Y es por eso que es provisto Cristo, el Hijo de Dios, para que hoy en día todas las maldiciones, todo lo que nos correspondía sufrir, fuese sobre alguien que no tenía culpa. Dígame qué culpa tenía un animalito de ser muerto, de sacrificado. Ninguna. Nosotros teníamos que haber estado ahí. Y Dios derramó su vida sobre su Hijo para que nosotros tuviéramos hoy vida. Ahora, ¿entiende por qué un cordero? ¿Qué decía la ley? Que teníamos que llevar ¿qué? Un cordero en nuestro lugar. ¿Entiende por qué sobre un madero? Ahorita lo vamos a descubrir en Deuteronomio 21, 22 y 23. De este lado, lo hago un poco más grande. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciese morir y lo colgare de un madero, no dejará su cuerpo que pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. Esto habla sobre lo que hizo Cristo. ¿Quién fue colgado en un madero? Un madero, perdón. Cristo. ¿Y cuándo fue bajado? Ese mismo día, porque si no, iba a suceder esto. Porque maldito por Dios es el colgado.
Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Deuteronomio 27:26 nos dice: maldito el que no confiará en las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá el todo el pueblo, amén. Y vea lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en un madero? Porque fue maldito. Todas las maldiciones que leímos aquí en todas estas diapositivas, ¿quién cree que las asumió? Les decía la sesión pasada, ¿usted cree que cuando pecamos y nos arrepentimos, ya, listo, no pasa nada, ¿no? Y al otro día vuelvo sobre el mismo pecado. Y al otro día cometo otro pecado. Y Señor, perdóname. Y el Señor, ¿sabe qué? Le perdona. Eso tenga por consciente, le perdona. Pero su pecado tuvo que haber alguien que tuvo que pagarlo. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagarlo. Y termino con esta reflexión, porque era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y es lo que Dios hoy nos quiere instruir que no nos pase. El pueblo de Israel decía, peco, me compro mi corderito, me compro mi novillo, lo llevo y estamos bien entre Dios y nosotros. No pasa nada. Y con esa soberbia, con ese orgullo, iban, dejaban su ofrenda y al otro día, ¿qué estaban haciendo? El mismo pecado. Cuando usted peque, mi hermano, tenga en consideración que alguien tiene que pagar por ese pecado. Cuando usted vuelva a pecar o esté en esa dificultad, porque como entendíamos también, es una lucha diaria. Estamos en este mundo, estamos en este cuerpo que pecamos, nos enojamos, nos ofendemos con los demás, criticamos, somos orgullosos, somos soberbios, somos rebeldes, no queremos hacer caso, peleamos con el tema de nuestros ojos, de nuestras manos, de nuestra mente, de nuestro corazón y vamos a pecar. Pero la próxima vez que peque, por favor, no sea como el pueblo de Israel que se olvidó de su Dios y se olvidó de su propósito, que alguien tenía que morir por ese pecado. Y ese Él que tuvo que morir fue nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz, que fue colgado para que nuestro pecado fuese finalmente perdonado y que la justicia de Dios tuvo que haber satisfizo la justicia de nuestro Señor que demandaba muerte. Era la única forma de que hubiera una reconciliación entre Dios y nosotros, la muerte. Y el Señor Jesús dijo, ven hijo, tomo tu lugar por ti. Y yo soy el que voy a morir por ti. Y yo voy a ser el que te va a dar vida. Y yo voy a ser el que de ahora en adelante te voy a dar una nueva simiente para que tú la próxima vez no seas como este pueblo que no tenía el Espíritu Santo, que pecaba deliberadamente, a propósito, que no le importaba, simplemente decía, ya, compro algo y listo, lo entrego y ya, que alguien más muera, ¿yo qué? Sino que seamos conscientes hoy en día que lo que el Señor hizo fue algo maravilloso en nuestro corazón. Yo sé que puede ser un tanto difícil a veces de asimilarlo, es decir, Dios, ¿por qué tomó o por qué tomaste mi lugar? Precisamente para eso, para darle vida. Y para que no deseche lo que Él hizo en la cruz y para que hoy viva para su gloria. Ayúdeme y acompáñeme a orar. Señor, yo sé que hoy hemos entendido un poco y asimilado de lo que pasó en la cruz. Yo sé que es difícil llegar en un entendimiento total, Señor, de lo que sucedió y lo que tú hiciste tan perfecto por mí. Pero hoy, Señor, agradezco porque sé que soy un pecador y reconozco que soy un pecador. Y sé que, Señor, he sido una persona que delante de ti posiblemente no está bien.
Mi mente, mi corazón están lejos de ti, apartados. A veces soy indiferente, a veces soy terco, testarudo, a veces me enojo, a veces me entristezco de más. A veces simplemente quiero que ya esto termine, esto acabe y que pase algo más en mi vida. Pero hoy, Señor, entiendo un poco que soy un pecador y que mi pecado no puede estar sin culpa, sin consecuencias. Y hoy agradezco y veo tu grandeza, tu amor, al ver dado a tu Hijo Jesús y tu Hijo en obediencia a tomar mi lugar, en el cual es una reconciliación entre tú y yo, mi Dios. Gracias por tu Hijo amado. Y permíteme que también este conocimiento que llegó a mi corazón hoy me pueda, Señor, permitir llevar a una vida sin pecado, a una vida sin mancha, a una vida cada vez más de gloria en gloria en el sentido de reflejar tu carácter, Señor, al conducirme con los demás, al tratar con los demás, al relacionarme con los demás, pero principalmente a relacionarme contigo. Perdona mi pecado, perdona mi maldad y mi compromiso hoy es que tengo que vivir como tu Hijo Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maravillosa enseñanza, ¿verdad? Hermanos, nuestro pastor tiene una especialidad y una afinidad por todo el Antiguo Testamento. No se preocupe si vimos muy rápido, ¿no? Ceremonias, leyes, maldiciones, poco a poco vamos a ir estudiando cómo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y ya para finalizar, déjeme darle un dato teológico muy bonito. Cuando el pueblo de Israel hacía este sacrificio por los pecados, había dos animales. El que era seleccionado para morir por los pecados, derramar la sangre, y se preparaba otro animalito, inocente, sin mancha, al cual el sacerdote imponía sus manos y le declaraba todos los pecados del pueblo, todos, todos, y se le dejaba ir, se abrían las puertas del pueblo y ese corderito llevaba el pecado, simbolizaba, llevaba el pecado de todos y se alejaba, es decir, era el simbolismo de que Dios todos esos pecados los dejaba ir, los omitía. Por eso Cristo, cuando se sacrifica y es el sacrificio perfecto de sus pecados para que no haya más necesidad de más sacrificios, fue sacrificado fuera de Jerusalén. Por eso lo llevaron al Gólgota, representando también ese pequeño animalito que cargó con todos nuestros pecados para que Dios nos acordara más de ellos. Maravilloso, de verdad, y que Dios nos siga instruyendo poco a poco. Vamos a ir estudiando el Antiguo Testamento también. En cuanto terminemos Efesios, vamos a ir un poco a las historias del Antiguo Testamento, entonces prepárense, de verdad que vienen predicaciones muy hermosas donde el Señor nos va a seguir instruyendo y vamos a ver cómo todo ese plan que tenía de Dios para el pueblo de Israel se cumple ahora en Cristo y en nosotros. Sin más, hermanos, muchísimas gracias por haber asistido. Vamos por los pequeñitos a la parte de arriba y que Dios le bendiga el resto de la semana.